¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, ni te han contado, lo que otros no te muestran, ni te han mostrado, ni te mostrarán. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, clarificamos la realidad para que estés muy bien informado. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Poniendo estaba la gansa. Poniendo estaba la gansa. Mire, hay cosas insólitas. Uno no termina de sorprenderse con este gobierno. Cada día que pasa hace una demostración. Parece que hace un esfuerzo extra para demostrar que es un gobierno de ricos para ricos y ya no hacen nada para ocultarlo. No se ponen colorados. Pero lo que ha ocurrido hoy, además publicado en el boletín oficial, es realmente no solamente inédito, sino bastante bochornoso y uno no encuentra adjetivos. Nos van a hacer pagar a los usuarios de gas la devaluación que por mala praxis ha hecho el gobierno de Mauricio Macri, los ministros de Economía que han estado desde Alfonso Prat-Gay hasta el delegado del fondo Nicolás Duhovne, los presidentes del Banco Central que por mala praxis se tuvieron que ir, como Sturzenegger y Caputo. Caputo ya disfrutando de vacaciones. Nos dejó Toto, el Messi de las finanzas, el integrante de la Champions League, pesada herencia por 100 años, pero ya están disfrutando de vacaciones. Tiene que descansar, Toto Caputo, pobre. Pero bueno, devaluaron. Hay gente cada vez más pobre en la Argentina, el salario real pulverizado, las tarifas impagables. Pero el gobierno no le hace pagar la devaluación a empresas que han ganado mucho en estos últimos 2 años y medio. ¿Quién va a pagar la devaluación para que las empresas no pierdan? Vos, yo, nosotros. No las empresas. Se burlan de nosotros. Se siguen burlando del pueblo argentino. Provocan, porque estos son gestos de provocación frente a una sociedad que en algunos casos no puede más ajustarse, renunciar a derechos básicos, gente que no llega a fin de mes, comedores que cada vez crecen más. Pero eso sí, el gobierno, para que no pierdan las empresas, eso sí, bueno, son cómodas 24 cuotas. Vamos a ver la resolución que salió hoy en el boletín oficial. Dispónese en forma... ahora nos quedamos más tranquilos por lo menos, en forma transitoria y extraordinaria, así que nos vamos a quedar tranquilos. Dispónese en forma transitoria y extraordinaria que para las diferencias entre el precio de gas previsto en los contratos y el precio reconocido en las tarifas de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1 de abril y hasta el 30 de septiembre del 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en líneas separadas, es decir, a las empresas distribuidoras, en la factura de sus usuarios en 24 cuotas a partir del 1 de enero del 2019. ¿Hay antecedentes de esto, Fernando Alonso? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Yo no recuerdo ninguno. ¿Hay antecedentes que el gobierno te traslade los costos de la devaluación al consumidor? Todos.
Cada devaluación que tiene el peso, el gobierno se encarga de trasladarla a los consumidores, generando esta transferencia de riquezas. La más notoria es la de los productos de la alimentación. Todo lo que se beneficia al campo con las exportaciones por la devaluación lo pagan los consumidores. Lo que tiene de novedoso esta resolución es que tiene nombre y apellido. Ahí está la fórmula, ahí está la vista. Es como que no queda en el mercado. Es el gobierno el que dispone cómo se va a transferir estos recursos de los usuarios a las generadoras, a las petroleras que producen gas en la Argentina. Todo porque en algún momento se decidió que la Argentina tenía que tener tarifas dolarizadas. Aunque los salarios de los empleados que producen ese gas están en pesos, aunque los impuestos de esas empresas están en pesos, aunque usan rutas construidas en la Argentina en pesos o gasoductos construidos en pesos, la tarifa la tenemos en dólares. Y ahí están las consecuencias de la devaluación. Que es lo que, bueno, Pino Solana, por ejemplo, viene denunciando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que en algún momento habrá que cambiar. En algún momento el Congreso, la dirigencia política se tendrá que poner firme para cambiar realmente esta modalidad. Pero vamos a ver el total de la masa que habrá que compensarle a las empresas. Son 10.000 millones de pesos por diferencias diarias de la cotización. Se va a cancelar en 24 cuotas a pagar por los consumidores. Gustavo, esa cifra es estimativa, claro. Va a seguir cambiando porque todavía no está cerrado el periodo, así que va a seguir cambiando, pero además va a tener actualización por la tasa de interés del Banco Nación. No es que te van a dar 24 cuotas fijas, te van a dar 24 cuotas ajustadas con la tasa de interés del Banco Nación. Hoy tenemos 72% de tasa de interés de referencia fijada por el Banco Central. ¿Te imaginas lo que va a implicar la actualización? Perdón. A ver, un dato. ¿Las cuotas van a ser indexadas? El capital va a ser actualizado por la tasa del Banco Nación y las cuotas van a tener el interés que corresponda. Dice que van a utilizar el sistema francés como los créditos hipotecarios. Ah, pero es completa te la hacen. ¿Dudabas? Te la hacen con... Es una vergüenza realmente. ¿Tenías alguna duda? Es una vergüenza. Es otra fenomenal transferencia de riquezas de los consumidores a las empresas. A las empresas, de los más pobres a los más ricos. Cada vez este gobierno ya no disimula, es un gobierno de ricos para ricos. No disimula absolutamente nada. Sigue provocando. Por eso cuando se trata de hablar tantas veces, cuando los gobernadores peronistas que acompañan el ajuste, después algunos dicen que la inflación los están matando, pero van y firman y acompañan el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Gobernadores peronistas, algunos de los cuales van a obligar a sus diputados a que voten el presupuesto de ajuste. Y frente a estas cuestiones, ¿no ven esos gobernadores peronistas, esos diputados peronistas que van a votar el presupuesto del ajuste? ¿No ven esta fenomenal, como bien dice Fernando Alonso, esta fenomenal transferencia que cada vez se hace de los sectores que menos tienen? Y después se dicen gobernadores peronistas. Transferencia de los sectores que menos tienen a los sectores que más tienen, en este caso las empresas. Es una vergüenza, es una vergüenza. Mire, el 4 de septiembre en la audiencia pública, porque no todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Roberto Feletti, esta noche va a venir a las 21 y vamos a tener para hablar. Roberto Feletti, economista, advirtió y anunció que esto se iba a concretar de esta forma. Una empresa en la cara de las autoridades de Enargas diga que le va a hacer pagar el costo de la evaluación en 24 cuotas a un usuario a partir del 1 de enero del 2019 y lo ponga como propuesta y nadie diga nada. Una devaluación del 101%. Ahí estaba, Roberto Feletti lo anticipaba el 4 de septiembre. Por supuesto, como pasa lamentablemente en las audiencias públicas, no toman cuenta de nada los funcionarios. Si hacen lo que escuchan, cumplen con lo que determina la ley y bueno, después pasan estas cosas. Poniendo estaba la gansa. Hoy también
vía su cuenta de Twitter, Osvaldo Bassano, de Consumidores de la República Argentina, expresaba lo siguiente. Pero su retirada quiere dejar muchísimas víctimas. Este ha sido un gobierno para saquear a la República Argentina, para robarle, estafarle a cada uno de los habitantes, 10.000 millones de dólares, regalarle a empresas que desde principio del año pasado vienen repartiendo millones de dólares sin siquiera haber puesto un solo peso en los sistemas energéticos de luz y de gas. Bien, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner hace instante a través de su cuenta de Twitter anunció que va a presentar, o ya presentó en el Senado, una resolución para que se derogue esta norma del Enargas que salió hoy en el boletín oficial. Así lo decía en su cuenta de Twitter la expresidenta. Acabo de leer en el boletín oficial la resolución 20-2018 de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda, por la cual, para compensar a las empresas por la devaluación, le van a cobrar a los usuarios de gas un importe extra en 24 cuotas a partir del 1 de enero. Nunca vi nada igual en toda mi vida. Estos tipos no tienen límites, ya es demasiado. Acabo de presentar un proyecto de ley para derogar esa resolución y, bueno, presenta ahí el proyecto de ley que se va a tratar en el Congreso de la Nación. Y esperemos que más bloques se sumen a esta iniciativa. Darío Villarruel, querías comentar, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Atención con cataratas de juicios por usuarios y consumidores. Por eso siempre decimos que el Poder Judicial y los jueces también tienen la obligación de defender a los ciudadanos, a los consumidores. Está previsto en la Constitución Nacional. Por eso le pedimos a los jueces que no sean tibios y en virtud de esta situación que vive el país, obviamente no acepten que el Estado, en este caso el Estado, le meta la mano en el bolsillo a toda la sociedad para pagarle a alguien que hace mucho tiempo que está ganando mucha plata. Fernando. Vos sabés, Gustavo, que cuando se firman contratos en dólares, existe como instrumento el dólar futuro para garantizarte el precio que vas a pagar. Si vos estás contratando el gas de todo el invierno, es una locura dejar el precio abierto. Lo más normal es que la empresa, el día que firma el contrato, firme a la vez la compra de dólares futuros para garantizarse un precio fijo. Yo no puedo creer que en este nivel de empresas no se hayan firmado esto. No puedo creer que no hayan tenido un seguro para el pago de estas deudas. Evidentemente, o lo tuvieron y ahora van a capitalizar las ganancias, o no tienen ninguna protección del usuario. Total, el costo, si había una devaluación, lo pagaba el usuario, y si había una apreciación del peso, nadie se iba a enterar. Lo que ya de por sí, que esto muchos lo tienen en el debate permanente, lo nombro a Pino porque Pino Solana, hay que decir, permanentemente lo ha denunciado, lo viene denunciando, que es el tema de por qué la tarifa está en dólares. Y además, otra cosa que todavía no se sabe, porque en ninguna audiencia pública ha quedado claro cuánto sale la extracción del pozo, del gas a boca de pozo. Nunca se ha podido decir eso. Nos pueden cobrar cualquier cosa porque eso no está establecido, ¿no? De hecho, Aranguren había fijado unos valores para el precio en boca de pozo que con Iguacel bajaron a la mitad. Así que no hay un precio, no existe un precio. Puede ser 5 dólares o puede ser $2,5, según el funcionario de turno y según la negociación con las empresas. Bueno, muy bien. Vamos a ver, porque me quedé pensando, ¿no? No solamente es esto. Uno va acumulando todos los días la información, lo que te contamos, lo que te vamos trasladando, para que te enteres, porque de otra forma no te vas a enterar, no te lo van a contar, de estas desigualdades, de estas inequidades que de cada día produce el gobierno. Pero, ¿se acuerda
de una de las promesas de campaña de Mauricio Macri, de las que más hacía referencia, incluso un spot, se lo recordamos. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Bueno, ahí estaba. A ver, ponelo de nuevo, por favor, porque no me quedaba claro lo que decía. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. No, quería que... Sí, no me había equivocado. En mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Otra de las promesas incumplidas del actual gobierno. Fíjese este dato. Fíjese este dato, estadística oficial. Clarín, impuesto a las ganancias, lo pagan 560.000 trabajadores más que en el 2015. Es decir, que la promesa de campaña de Mauricio Macri no solamente es otra promesa que no cumplió, sino que más trabajadores pagan impuesto a las ganancias en la Argentina. ¿Desde cuándo? Desde el 2015. Clarín, economía del día de hoy. Impuesto a las ganancias lo pagan 560.000 trabajadores más que en el 2015. Los números indican que sobre 1.939.994 retenciones de ganancias, 1.638.433 son trabajadores en relación de dependencia. Y si no me equivoco, Fernando, porque lo han dicho varios diputados aquí, para el 2019 está previsto que este número crezca, que más laburantes paguen impuesto a las ganancias durante el 2019, según el presupuesto del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Gustavo, en la década del 90 el FMI ya pedía que se cobre impuesto a las ganancias sobre los salarios. Fue un reclamo histórico del FMI. En cada carta de intención que se firmaba con el FMI estaba la discusión de si se le trasladaba el impuesto a la ganancia a los salarios. ¿Te imaginas ahora que hay vía libre para hacer todo eso? Ya no es un reclamo del FMI, ya es voluntad del gobierno generar este impuesto sobre los salarios. Por supuesto que el próximo año va a ser más grande porque como no hay actualización de los mínimos, lo que sucede es que cada vez que hay un aumento salarial por paritario, un aumento que lo único que hace es acompañar la inflación con suerte. Últimamente estamos abajo de la inflación, te sube nominalmente tu salario y te obliga a pagar ganancia en forma nominal, generando una inequidad muy grande porque estás pagando impuesto a la ganancia sobre algo que no es ganancia, ni siquiera es que ganás más que el año anterior, simplemente estás actualizando tu sueldo por la inflación, te cobran ganancia igual. Bueno, muy bien. Recién mostrábamos el tuit de la expresidenta indicando que va a pedir que se derogue la resolución del gas, de lo que estábamos hablando, y también el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, acaba de publicar: no sé si es soberbia o ceguera, el gobierno cada día está más lejos de la economía de la gente, justamente haciendo referencia a la nota de esto que te venimos hablando, ¿no? Una parte de la suba al gas se pagará en 24 cuotas desde enero del 2019. Muy bien, fue tema central hoy en los tribunales. Uno de los hombres más poderosos de la Argentina, Paolo Roca. Paolo Roca, uno de los hombres más poderosos de la República Argentina, hoy en tribunales por la causa de las fotocopias. Tenemos imágenes, ¿no? Porque hay que verlo, ¿no? A Paolo Roca, ahí es el momento que llega. Hoy se lo cuidó mucho por parte de los medios a Paolo Roca. Prácticamente no cubrieron, no hubo paparazzi, no hubo seguimientos. Mire, Paolo Roca llega casi como si fuera, no sé, un funcionario del gobierno nacional, ¿no? Con una atención especial, ahí se dirige
hacia la Fiscalía de Stornelli para declarar en la causa de las fotocopias, donde está relacionado y donde él públicamente, recordemos, en una reunión de la Asociación de Empresarios Argentinos sobre este tema, dijo lo siguiente, Paolo Roca. El presidente no participó en el club de corrupción en la constructora de ninguna manera. Luis Benazza accedió a una exigencia del gobierno de aquel entonces de un apoyo supuestamente para el compromiso que esto llevaba a toda la gente del ministerio en aquel momento, entre abril y diciembre. Nosotros en aquel momento actuamos para defender nuestra gente y en este contexto se dio. Bueno, eso es lo que decía públicamente, admitiendo lo que decía y lo que había, según él, pagado, ¿no? ¿Qué declaró hoy ante la justicia? Dijo hoy, Paolo Roca aseguró que nunca supo del pago de supuestas coimas a exfuncionarios del gobierno kirchnerista. Además, deslindó responsabilidad en uno de los directores de la firma, Luis Benazza, uno de los procesados en la causa de los cuadernos. El empresario habló de pagos que se hicieron a exfuncionarios por la situación especial que atravesaba una de las firmas del grupo en Venezuela, pero dijo que los dispuso Luis Benazza dentro de la autonomía que tenía en la empresa. Darío Villarruel. Buenas noches, Darío. Y bueno, ¿cómo se explica este yo no fui de Paolo Roca? Un fenómeno, Paolo Roca, ¿eh? Millonario, fenómeno. A ver, si uno tiene dependientes en una empresa y paga dinero, quien es el titular de esa empresa no sabe que se están pagando dinero. Bueno, él dijo que no sabía, dijo yo no fui, y en vez de acusar para arriba, así es la ley de arrepentido, acusó para abajo a un dependiente, a Luis Benazza, que recordemos, es arrepentido, pero apeló a la resolución. Es decir, que no se arrepintió tanto, quiere que la Cámara analice lo que él dijo, porque él se refiere a un tema con Venezuela y no a un pago de coimas vinculado a Techin directamente. Pero hay otro dato, Gustavo, que tiene que ver con lo que dijo Claudio Uberti, el arrepentido que involucró a Techin y a Paolo Roca. ¿Qué dijo Uberti? Que él sabía de la recaudación de la plata de los concesionarios viales. Y en realidad le dijo a Paolo Roca, en esa fecha Techin no tenía absolutamente nada que ver con los concesionarios viales, con lo cual Claudio Uberti, que está también como arrepentido, habría mentido. Y así vamos a ir sumando. Pero el dato más contundente, Gustavo, ¿no te extrañó que no se arrepintió y sin embargo se fue a su casa? Sí. ¿Por qué? Por eso, se fue, digo, fue un trámite que hizo Paolo Roca hoy, ¿no? Fue y se fue tranquilo a su casa. En realidad, este habría sido el derrotero que tendrían que haber tenido todos los empresarios, claro, que obviamente negaron cualquier tipo de participación, aunque haya una acusación. Y bueno, ahí te das cuenta que hay una doble vara en la justicia, no todos somos iguales, terminemos con ese principio por más que te duela a vos. No, está en la todos Constitución. somos iguales ante la ley. Está en la Constitución, que no lo apliquen. Pero en este momento ya en la Argentina de hoy no corre ese principio evidentemente. No todos somos iguales ante la ley. Y la verdad que cada vez se nota más. Así como hablamos recién del gobierno, que cada vez se nota que es un gobierno de rico para rico, y lo que decía Fernando, cómo redistribuye para los ricos, acá algunos tienen coronitas y otros marche preso a Ezeiza, a José C. Paz o a donde sea, porque tienen una protección del gobierno y de los medios, porque Paolo Roca está protegido por la Asociación de Empresarios Argentinos, está claro. De haber hecho lo mismo, Bonadío se negaba y salía Paolo Roca con un casco y un chaleco. ¿Te imaginás eso, no? Y la repercusión mundial que eso podría generar. Bueno, no sucedió, dijo que no, negó, como cualquier acusado, en uso de su derecho de defensa y se fue a su casa. Quiero aclarar, y lo vuelvo a repetir, que esto debió haber pasado con todos los acusados, exfuncionarios y empresarios, e investigar, Bonadío, con las personas en libertad, no presionar con la detención para que confiesen. ¿Por qué no lo detuvo a Paolo Roca y lo trajo detenido? Está mal, pero a lo mejor hubiese obtenido respuestas, obviamente ilegales,
que obtuvo de otros empresarios que por miedo, por mucho temor, mintieron, se arrepintieron de hechos que obviamente no ocurrieron. Y esto tiene que ver, Gustavo, y traigo a colación un tema que está relacionado indirectamente. ¿Por qué? Ya hay un fallo de la Cámara Federal respecto de los arrepentidos que mienten. Y lo firmaron Martín Irursun y el doctor Leopoldo Bruglia. Ahí está. La Cámara Federal porteña confirmó la prisión preventiva para un arrepentido por dar una información falsa. Atención con esto. Puede ser castigado hasta con 10 años de prisión, además la causa que tiene en trámite. El fallo fue firmado por los jueces Martín Irursun y Leopoldo Bruglia. Dijo Irursun en el fallo: si proporciona maliciosamente información falsa o datos inexactos, aquello es susceptible de ser castigado con penas del artículo 276 bis del Código Penal, además de la pérdida del beneficio de la ley de arrepentido. ¿Sabes por qué? Quiero cerrar. Sí. En su momento, este arrepentido, que es un señor español, que obviamente estaba detenido en su momento, y una vez que se arrepintió, Juan Valiente recuperó la libertad, involucró a otra persona que estaba libre y fue detenida. Esa persona estuvo 1 año presa. La liberaron y lo sobreseyeron porque este señor Valiente mintió. Que ahora le queda la causa de contrabando de estupefacientes, donde era parte de una banda, y la causa en el Fuero Federal por haber mentido. Atención, los arrepentidos. Pero esto es lo que dijo Darío, lo que dijo Mariano Cunio Libarona en su momento. Que mientan hoy. Cuando llegue al juicio oral veremos qué hacemos. Pero que mientan hoy para quedar libres. ¿Te acuerdas que lo dijo en esos términos? Ahora, Gustavo, tenemos las empresas más ricas o los empresarios más ricos de la Argentina dispuestos a pagar, imagino yo, todos los estudios de abogado del país para ir contra Bonadío y toda esta y Stornelli en cuanto pierdan un poquito de poder. Me parece que en el lugar del juez y en el lugar de la justicia también debe haber en este momento algún temor de seguir jugando con esta ley del arrepentido, porque pueden jugar un poquito, pero en algún momento los estudios de abogados se lo van a ir todos encima y hay resto económico como para financiarlo y tenerlo caminando a tribunales los próximos 25 años, ¿o no, Darío? Tal cual. Es muy peligrosa esta ley y sobre todo el uso. El uso no debe ser amplio, debe ser limitado. Por eso, a ver, no nos olvidemos del dato central de esta semana. No nos olvidemos del dato central de esta semana. Cómo empezó Ricardo Gilavedra, lo siguió Garabano, Federico Pinedo, que empiezan a ponerle límites a lo que ya debería haber sido, pero que el gobierno, en la persecución política que ideó contra los integrantes del gobierno anterior y contra empresarios que Macri quería por venganza personal ver presos, le metieron con las prisiones preventivas. Pero ahora se empiezan a dar cuenta que les puede tocar a ellos y tal vez muy cerca. Entonces empiezan a decir y a advertirle a los jueces sobre el peligroso uso indiscriminado de la prisión preventiva. Pero Claudio Bonadío tiene una bala de oro, no de plata. Vos sabés muy bien cuál es. Mauricio Macri y Exa. Pregunto, ¿se va a animar Claudio Bonadío, aunque sea con todas las garantías de no detenerlo, porque obviamente tiene fueros, a llamar a indagatoria a Mauricio Macri? Esto sería un escándalo, ¿no? Mañana, Darío, hoy a la mañana, en Mañana Silvestre, por el tema de las escuchas ilegales y la causa que ahora tiene que volver a un juez de primera instancia, que todo ese sistema de escuchas ilegales que Mauricio Macri había ideado en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, donde también expió, porque no nos olvidemos de esto, a su ex cuñado. ¿Te acordás que espiaba a un ex cuñado de él? Tal cual. Porque como no les gustaba y querían saber si se iba a quedar con la fortuna de ellos o no, lo espiaban. Bueno, esta mañana hablamos con Luis Conde, el doctor Luis Conde, que durante 5 años fue abogado de Franco Macri. Franco Macri, conoce al dedillo todo lo de la interna familiar. Y fue abogado de Sandra Macri y del cuñado de Mauricio Macri, que tanto le molestaba y que lo espiaban. Sobre lo que vos decís y sobre esta causa, hoy hablábamos con el doctor Luis Conde, presten atención a lo que dijo. Anula una parte del juicio, no la totalidad, porque anula sobre el artículo 153. Hay que leerlo profundamente, el fallo.
El fallo tiene, a mi forma de ver, tiene errores fundamentales. La causa la deshilacharon de a poquito, ya cuando lo sacaron a Montenegro, después lo sacaron a Macri, y ahora quieren hacer con Palacio lo mismo. Ahora, ¿usted cree que es una resolución política, que hubo una presión del gobierno para que se anule esta causa? ¿Me lo dice en serio? Y sí. Yo le tengo que decir a usted que no es solamente política, es un contubernio esto, porque si no, no lo puedo creer. En el 2004 IEXA era de Franco Macri, ¿no? Y de Mauricio. Sí, y el que manejaba todo era Mauricio. ¿Y usted cree que Bonadío los va a tener que llamar a investigar también a los dos, a Franco y a Mauricio? Yo creo que a Franco no creo que lo vaya a llamar, pero a Mauricio tendría que hacerlo. Si es que realmente hay una mano política, lo tendría que hacer. Bueno, allí estaba el doctor Luis Conde, reitero, durante 5 años abogado de Franco Macri, que conoce al dedillo todo, y que hablaba esto. Mauricio Macri en el 2004 manejaba IEXA. Lo vamos a invitar la semana próxima al doctor Conde porque tiene mucho para decir. Antes de ir a Pedro Brigger, vamos a una ratificación por parte de la Justicia Federal de Chaco hoy de un procesamiento, la causa por presunto lavado de dinero, de la diputada nacional radical de Cambiemos, Aida Ayala. Vamos a repasar la acusación del fiscal que investigó. En 2014, la por entonces intendenta de Resistencia montó una ingeniería para beneficiar a la empresa PIM, Sociedad Anónima, con el negocio de la recolección de residuos en la ciudad. Se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita agravada que lavó dinero público, defraudó a la administración pública y se enriqueció ilícitamente, todo agravado por ser funcionaria pública. Para poder llevar adelante estas maniobras, junto con Jancito Zapallo, se encargaron en primer lugar de construir o armar estructuras societarias con la clara finalidad de ocultar sus identidades, valiéndose de personas de confianza que bajo sus órdenes llevaron adelante el designio criminal. Maniobras fraudulentas por 260 millones de pesos. Esto ya fue una jueza que lo ratificó, la Cámara Federal de Chaco también lo ratificó y hoy ratificaron el procesamiento con pedido de prisión preventiva para Aida Ayala. Pero ya lo había pedido. El lunes el fiscal de Chaco nuevamente le va a pedir a la Cámara de Diputados el desafuero de Aida Ayala, porque acá también Cambiemos tiene la doble vara. Justicia para los de afuera. Cuando la corrupción es propia no se toca. Con Barisco hacen eso en Paraná, lo sostienen a Barisco, y con Aida Ayala el gobierno de Macri la está encubriendo, porque duerme en la comisión que preside Pablo Tonelli el pedido de desafuero. Con Debido fueron rapidísimo, con Aida Ayala duerme el pedido de desafuero. Porque hay que aclarar algo, Darío, que vos te lo comentás. Porque ahora salieron a decir, no, Aida Ayala va a renunciar. No puede renunciar a sus fueros. No, los fueros son de la Cámara, no de la diputada. Eso lo ha dicho la jurisprudencia y también está en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Cámara de Diputados de la Nación. Los fueros no son personales, sino que son de la Cámara, a la cual la persona pertenece. En su momento Elisa Carrió quiso renunciar y le dijeron, no señora, usted no puede renunciar a los fueros, por más que quiera salir en los diarios diciendo, miren qué valiente que soy, me libero de los fueros. Acá tiene que ser una resolución, obviamente, de la Cámara de Diputados. Pero Gustavo, hay que decir algo. En esta confusión general, cuando se mezclan las aguas y las distintas varas, vamos a decir que está mal que desaforen a un diputado o a un senador mientras tiene fueros y goza de la presunción de inocencia. Pero acá Cambiemos bajó una línea con Julio Debido, cruzó una raya, y obviamente si pasa lo mismo en la misma Cámara con alguien vinculado a Cambiemos, deberán, aunque yo no estoy de acuerdo, proceder de la misma manera. Por ahí el ejemplo lo tendrían que dar la gente del Frente para la Victoria o del Peronismo Federal diciendo, no,
tiene fueros, no hay que desaforarla, pero es política, no es justicia. Entonces me parece que la batalla de ver si nos meten preso a uno, metemos preso al otro, está alejado de lo que es el Estado de Derecho en la Argentina, porque como te metimos a aquel, te metemos a este, y se deja de lado, Gustavo, el principio de inocencia de las personas, ¿no? Y sí. Muy bien, Pedro Brigger se juega el próximo domingo su futuro, empieza a definirse el futuro de Brasil. Efectivamente, Gustavo, y hace minutos nada más el expresidente Lula da Silva, preso y que no va a poder votar el domingo, lanzó una carta pública, por supuesto, pidiendo el voto para Fernando Haddad. Ahí vemos exactamente la carta. Tiene un detalle interesante, muy polémico, porque dice que el 6 de octubre, mañana, es su cumpleaños oficial. Y seguramente algunos dirán, pero momento, en diferentes lugares figura que es el 27 de octubre. Hay un debate hace por lo menos 30 años para saber cuándo nació Lula da Silva, aunque ustedes no lo crean. Por eso él resalta el cumple oficial y pide un regalo, por supuesto. El 7 de octubre pide el regalo, el voto para Fernando Haddad, y finaliza la carta diciendo: sin miedo de ser feliz. La contracara. Jair Bolsonaro, y un video que se está difundiendo en las redes sociales ya hace varias horas hoy, tiene unos días. Jair Bolsonaro visitando una fábrica de armas, una de las fábricas de armas más importantes de América, se llama Taurus, es brasileña, tengo entendido que incluso la policía en la Argentina usa algunas armas fabricadas en Brasil. ¿Qué dice ahí mientras se está jugando con las armas? Todo ciudadano de bien tendría una casa, una pistola, si yo gano. Inmediatamente todos tendrían una pistola en la casa, los ciudadanos de bien. Sabemos que somos los honestos, los que pagamos los impuestos, no los otros que son los chorros y se roban todo. Después, apelando a los ruralistas, dijo: fusiles como estos serían la carta de visita para el invasor. Y ahí está manipulando justamente uno de los fusiles. Y lo cierra diciendo: el pueblo armado jamás será esclavizado. Escucharon bien, el pueblo armado jamás será esclavizado. Este Jair Bolsonaro, a quien muchos definen como un fascista, efectivamente, es alguien que está encabezando un movimiento fascista como hace mucho tiempo no se veía, no solamente en América Latina. Lidera todas las encuestas para la primera vuelta del domingo. No vamos a jugar con las cifras, el domingo tenemos un programa especial en C5N, seguramente a la noche vamos a hablar mucho de esto cuando sepamos los resultados y todos seamos, por supuesto, un poquito más inteligentes. Gustavo, me hace acordar a Oaki. Tiro, lío, cocha, golda, ¿verdad? Sí, pero esto no joda, ¿eh? Claro, esto no joda. Esto no son los militares amenazando con tomar el poder. Yo estaba pensando, es un mini Trump. No, es mucho peor en ese sentido, claro. Porque está organizando a masas en las calles. La psicología de masa del fascismo hay que tomarla en cuenta. Él está generando un movimiento popular, como lo vimos el fin de semana pasado, en las calles, dispuesto a romper todo. Cuando él dice que hay que matar a los petistas, él está apelando a esto. Cuando él dice que hay que armarse, está apelando a esto. No, pero además, a ver, recordemos que este hombre dijo que si perdían las elecciones él no lo iba a reconocer. Efectivamente. Entonces, ¿qué va a hacer este hombre? ¿Va a salir a armarse en las calles, a desconocer un triunfo? Este es el que muchos saludan también desde la Argentina. Muchos minimizan, que piensan que es un payaso. No, es muy serio esto. Bueno, hay que tener en cuenta qué va a pasar el lunes con el dólar en Argentina, ¿no? Bueno. Porque cuando termine la elección en Brasil puede ser un sacudón muy grande. Y hay sectores económicos muy poderosos que lo están apoyando y sectores mediáticos que quieren que él gane en primera vuelta. Bien, volvamos a la política. Vamos a repasar año 2001, o 2000 o 2001. 2001, Lorenzo Pepe, diputado nacional, en un discurso con un alegato que hoy cobra mucha vigencia. Vamos a recordar lo que decía en el 2001 Lorenzo Pepe, diputado nacional. Hay que recortar, está bien, hay que recortar, presidente. ¿Saben cómo termina esta historia? Ustedes la van a alcanzar a ver. Van a sentar en estas bancas a los gerentes de las multinacionales. Van a terminar sentando en esta banca al imperio, a los poderosos,
Peleamos junto con ustedes para hacer una república mucho mejor para todos. Nos ganó el imperio. Pero no hablo del imperialismo yanqui, que era un viejo mensaje de la década del 60 y del 70. Hablo del imperio económico en el mundo. La globalización nos derrotó. Nos arrodilló. Y si no tenemos valentía para salir de este atolladero, no hay destino para los argentinos. Lorenzo Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gustavo. Un gracias. gusto. Buenas noches. Bueno, se cumplió tu profecía. Gran gusto. Sí, pero no era que tuviese la bola de cristal, simplemente era que se percibía cada vez que había una reunión importante del bloque o en el propio recinto, los apartados, que es muy común que se hagan, ya entre los diputados, los legisladores, había una versión de la dureza con que venía la actitud internacional, económicamente hablando, sobre Argentina. Pasaron unos años, algunos, pero llegó. Y la estamos sufriendo en estos momentos. Realmente, si vos me permitís, yo quiero saludar en Darío, en Fernando y en Pedro y en vos la enorme valentía que todos los días demuestran en denunciar lo que otros callan. Se lo acabo de decir a Víctor Hugo al cruzarme recién. Nos hace falta este tipo de voz que disiente del pláceme con que otros reciben cuanta barrabasada y equívocos realiza este gobierno, que realmente es como una especie de maldición que le ha caído sobre la cabeza a los argentinos. Lo que acaban de hacer hoy con el tema del gas, en cuotas, sobre sectores humildísimos, los más pobres, los que se calefaccionan con garrafa. O sea, estas cosas que se hacen, digamos, desde esta ausencia de humanismo, porque... De sensibilidad. De sensibilidad elemental, porque deberían tener por lo menos presente a quienes están castigando, y castigan a los más vulnerables. Y en eso me parece que ustedes tienen solidariamente muchísima gente detrás de cada uno de ustedes y de las cosas que dicen, por la valentía con que lo hacen y por la certeza con que lo hacen. Ahora, Lorenzo, a mí me interesaba que vengas esta noche porque queremos hablar de política, porque vos has sido un hombre de la política, del sindicalismo, y daría la impresión que hoy la política es la gran ausente en la actualidad, en este momento de la Argentina. Y sobre todo el peronismo. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Hace poco estuviste en el lanzamiento de esta nueva corriente de gremio, que yo digo que es la nueva CGT. De los trabajadores. Sí. Sí. Mira, Gustavo, el ego es enemigo a muerte del sentido común. Y acá hay un grupo de mis compañeros, muchos de ellos, con ellos he compartido la banca, en que hacen funcionar el ego antes que esta cuestión de decir qué es lo que interesa al común del ciudadano argentino hoy. Claro. Y al común del ciudadano lo que está pidiendo es que una oposición en serio actúe como correlato a esa seriedad con la dureza que situaciones como las que hemos vivido en el día de hoy deberían presentarse. No la hay. Y no la hay porque falta coraje. Y a lo mejor hay intereses que ni vos ni yo conocemos, pero desde el punto de vista político es aberrante. Y yo condeno desde el fondo de mi alma, porque me sentí muy orgulloso de participar ese 10 de diciembre de 1983, han pasado 35 años, en que restituíamos el sistema institucional a la República. Y lo hicimos entre radicales, peronistas, un grupo de socialistas y un grupo más chico de demócratas progresistas. Con ese grupo de hombres
y muy poquitas mujeres, porque todavía no estaba el voto... el cupo femenino. El cupo femenino para ingresar en las cámaras, pero con la mayoría éramos varones, éramos hombres. Teníamos el enorme compromiso de restituirle a la sociedad argentina primero la paz social, primero de todo, que es lo que han descuidado estos prosistas. Los prosistas son los principales provocadores de la ruptura de la paz social que se avecina. No nos va a gustar a ninguno, pero ya estamos encima de eso. Yo soy absolutamente... ¿Hay riesgo de que se rompa la paz social en Argentina? Pero no tengo ninguna duda que termina mal. Termina mal porque está todo mal hecho y además la reiteración, la cosa de volver a hacer la misma, asumir la misma actitud que daña a los que menos tienen, ha terminado. Yo vivo en 3 de febrero, yo estoy hablando del primer cordón del Gran Buenos Aires. La gente tiene bronca acumulada. Y Perón sabía decir, y me lo dijo a mí en el exilio, cuando la paciencia de los pueblos se cansa, hace tronar el escarmiento. Y estamos cerca de eso, estamos muy cerca. Y los que gobiernan tienen asegurada ya la salida de esta república. ¿Dónde está Aranguren? Ya se radicó en Estados Unidos, no está en Buenos Aires. El señor que dio las primeras piñas sobre los hogares más humildes. ¿Dónde está? No está más acá. Ni volverá nunca más, posiblemente. Y a mí mucho más. Bueno, hoy nos preguntábamos dónde está Sturzenegger, dónde está Caputo, que nos han dejado una herencia. Se patinaron 30.000 millones de dólares sin dar explicaciones. Se rajan. Han hecho todo el daño y han cumplido las directivas de sus patrones. En este tema, ergo, el Fondo Monetario Internacional. Traerla a la señora Lagarde a pasearla acá como si fuera una modelo, y es precisamente la que está manejando la economía en Argentina, vergüenza debería darles. Vergüenza, como la tengo yo, como militante político, social, por haber aguantado la cárcel, por haber aguantado el allanamiento, por haber aguantado, junto con centenares de compañeros. No era yo solo, pero el plan Conintes y 7 meses en Campo de Mayo y los militares reprimiendo. ¿Qué quieren estos tipos? ¿Acá dónde nos quieren llevar a nosotros? Nos han golpeado mucho, demasiado. ¿Pero a vos te sorprende, Lorenzo, lo que están haciendo? Yo confieso que sí. No es que esperara una cosa exultante, favorable a los sectores populares. No lo esperé nunca, mucho menos de los Macri, mucho menos, y de todo el elenco que los acompaña. Pero sí que hubiera cierto tino para manejar cuestiones que realmente son de una gravedad inusitada. Haberle sacado a los minusválidos las pensiones graciables que se daban, como sea las que daba discapacidad. Las de discapacidad. El haberle sacado las computadoras a los pibes, a los pibitos que entraban en la etapa tecnológica y moderna, la computadora. El haberle retirado a los viejos la píldora oncológica. El viejo que llega a mi edad y le daban una píldora para que aguantara un par de días más. No solamente le quitaron el remedio, le quitaron la esperanza al viejo. Porque el viejo tragaba la pastilla, le gané a la parca un día más. Todas esas cosas que son elementalmente humanas, que nacen naturalmente por ser como somos. Por eso nos hemos distinguido del resto de los animales en esta tierra. Y a mí hay una cuestión que me preocupa, lo hemos hablado muchas veces cuando te visito ahí en el Instituto Juan Domingo Perón, que tenés, que defendés y que cuidás con una pasión y recuerdos que hay ahí tantos. Pero el tema del odio que han metido, ¿no?, este gobierno sobre todo y los partidarios que han inoculado a la sociedad. Vos que viviste el 55, ¿encontrás comparación entre el odio de aquel tiempo y el de hoy en cuanto a persecución? Este es más sutil.
El otro era un poco más brutal, pero este es más sutil, de a poco. Van seleccionando, van sacando del medio a quienes son sus adversarios. Y todos nosotros estamos bajo sospecha. Y una justicia que no existe, que ha desaparecido, que recién ahora pareciera que algunos, por lo que le escucho a Darío, algunos jueces se están atreviendo a tomar algunas medidas de resguardo del derecho constitucional que todo ciudadano argentino tiene. A lo mejor por ahí esto se frena, pero realmente esta justicia no es la justicia que se merece, ni siquiera está contemplada en las normas constitucionales. O sea, se viola la norma constitucional, se detiene personas a las que ni siquiera han sido indagadas, ni siquiera se les ha preguntado el nombre y apellido. Llévenlo un preso a fulano de tal y después le vamos a llamar. Meses enteros, los dueños de este canal, hace meses que están encarcelados, sin siquiera haber sido preguntados las razones por las cuales iban a ser puestos en prisión. A mí me parece que hay un exceso de represión diferente, siguen hablando, sonriendo, te hablan de la muerte con una sonrisa, como si fuera una cosa... De buenos modales. De buenos modales. De buenos modales. Y realmente me parece altamente riesgoso, porque yo puedo decir con conocimiento de causa de que hay mucha bronca, pero mucha bronca juntada abajo. Yo saludo a los trabajadores que se han animado a dar el paso de aparecer realmente como opositores a un régimen que lo único que hace es lesionar todos los días los intereses populares y los intereses de los trabajadores. Meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores hoy es un robo a mano armada de manera legal. Pero la verdad es que es arrinconar a la gente a una situación de emergencia que puede terminar muy mal para los argentinos. Ahora, vuelvo a esto, ¿no? Para mí una preocupación diaria. El tema de la ausencia de la política. Porque además, yo que era cronista y que vivía todo desde el 83 a la fecha, todos los parlamentos, ustedes tenían otra capacidad, tenían diálogo, hacían política, negociaban, pero políticamente. Hoy hasta en eso se perdió la política. Ahora todo es judicializado, todo se resuelve, le han dado el poder a los jueces. Entonces la política se ha retirado. Y sin política me parece que esto no sale. Es lo peor. ¿No? Es lo peor. Y lo peor, que lo que puede ocurrir en Brasil, es que después la gente, todos son iguales, todos son corruptos, no sirven, todos nos esquilman. Se entra en esa generalización. En ese discurso se me designa a mí para revalidar la política, porque nadie hablaba de la política en el 2001. Tal cual. Entonces buscaron un se tipo que se la rebuscaba hablando, dijeron, bueno, usted tiene que plantear, me lo dijo el presidente del bloque a mí, Humberto Roller, un gran presidente del bloque. O sea, hay que revalidar la política, Lorenzo, alguien tiene que hablar de la política. Ese es el final de mi discurso, pero todo el desarrollo fue revalidando la política como el único camino posible que tiene la sociedad civilizada. Bueno, ahí usted hablaba en ese discurso del gobierno de los CEOs, que es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, pero así nos va. Así nos va, Cristo mío, ¿no? La enorme... El latrocinio hecho sobre la gente. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay un gesto? ¿Por qué no hay un gesto de acercamiento, pero en serio? No, es que no es al divino botón pedírselo a los tipos que no lo sienten eso. Claro. Nos vamos a degañitar pidiendo y los tipos no dan ni 5 de bolilla. Bueno, es lo que yo les digo a muchos que hace un año atrás venían acá y decía, no, les pedimos al gobierno que cambien. No van a cambiar, lo demostraron. Mirá, vos me permitís una adquisición, les va a servir también a los amigos. Me he cansado en los últimos 30 días que hablen de los 70 años perdidos. Sí, lo dijo el gobierno. Cristo mío, 70 años. En el año 49
el peronismo le da derechos del trabajador, derechos de los ancianos, de los niños, la educación y la cultura en la Constitución de 1949, que fue destruida por los que fusilaron en el 55. El voto femenino apareció en el año 1951, aunque se haya votado la ley en el 47. La organización de sindicatos de 500.000 que éramos en aquel entonces, se llegó en ese momento a 6 millones de afiliados. La ley de asociaciones profesionales, se le dio estatus legal a los trabajadores que no lo tenían. No lo teníamos. No había posibilidad de recurrir. Se crean los fueros laborales que tampoco existían. Eso es producto del peronismo. El sueldo anual complementario. Se le preguntó a algún argentino, ¿vos sos peronista para darte el sueldo anual complementario? No, porque el gobierno de Perón y de Eva se había instalado para trabajar en procura. Perón tenía una frase que cerraba sus mensajes. Todo gobernante debe trabajar por la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. O sea, tenía la grandeza de la república como tal, pero que la gente fuera feliz. Ahora, mientras vos leías todo eso, es justamente lo que este gobierno trata de destruir. Quiere otro país, claro. Quiere otro país, no quiere ese, por eso... Pero es que lo niegan, que es que ni siquiera reconocen, mirá, la creación de escuelas. Justamente lo reconocen, no lo quieren, lo reconocen. Lo reconocen. Quieren volver a antes. En el año 47, la creación de escuelas en 4 años fueron de 5.000 establecimientos escolares. Incrementación de fondos cuando la señora María Eugenia Vidal dijo, los pobres, los que nacen pobres, no llegan a la universidad. Claro. Yo te digo la verdad, me siento tan mal, tan descalificado. Digo, pero ¿de qué ha servido tanto esfuerzo aquel grupo de hombres y mujeres hace ya más de 35 años para reinstalar el sistema institucional, para que lleguen personajes de esta naturaleza? A mí me parece una cosa que no tiene gollete. La enseñanza universitaria la hicimos gratuita nosotros. Perón la hizo, por decreto. La reforma, que se cumplieron 100 años de la reforma universitaria, el radicalismo la asume como propia. Y es cierto, trabajaron mucho, pero eran los centros de profesores y los centros de alumnos en los consejos superiores académicos. Pero la gratuidad la hizo el peronismo, para que fueran los hijos de los trabajadores a salir abogados, ingenieros o médicos. Lorenzo, la verdad que te agradezco. Hacía mucho tiempo que quería que estés acá. Muchos no te conocen, sobre todo las nuevas generaciones. Has sido un luchador, seguís luchando. Y la verdad que todavía sos ejemplo de muchos que, como decís, no tienen coraje, no se animan o permanecen callados cuando hay que hablar. Así que te agradezco. La dirección del instituto es Austria 2593, estamos todos los días desde las 10 de la mañana en adelante hasta las 6 de la tarde. Y es un lugar donde muchos tienen que conocer. Histórico. Histórico, así es. Gracias, Lorenzo. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, gracias, Pedro. Nos vamos, la verdad que para reflexionar, y el musical que tenemos acá preparado con Francisco Pesqui, todas las mañanas está en la radio acompañándome. Alegría. Un poquito de humor sobre este momento de enamoramiento que Macri propuso a Christine Lagarde, y el enamoramiento hecho música. Escuchen. Quizá